En el último episodio de Economía para principiantes les hablé del Producto Interior Bruto como un indicador de la riqueza de un país o de una provincia o de una región. Lo definí como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Hoy les voy a hablar de precisamente esa parte de la producción que no viene recogida en el Producto Interior Bruto porque no pasa por el mercado, lo que se conoce con el nombre de economía sumergida. ¿Qué es la economía sumergida? Pues es el resultado de un conjunto de actividades, de actuaciones, vamos a llamarlas fraudulentas, como por ejemplo no hacer factura cuando se presta un servicio, trabajar sin estar dado de alta, no declarar los ingresos reales de un negocio, recibir rentas del alquiler sin que vea un contrato o pagar a los trabajadores en negro. Ese tipo de actuaciones fraudulentas, por decirlo de alguna forma, vienen de lejos. España es un país de picaresca, no hace falta remontarse más allá de hace 500 años para recordar lo que fue la obra del Lazarillo de Tormes, un libro anónimo, de autor anónimo, en el que se narraban las peripecias de un pícaro que sobrevivía en base a su sobrado ingenio, empleando tácticas o argucias no muy honestas, en base a engaños y demás artimañas. La cuestión es que esta situación de picaresca que vienen viviendo los países europeos desde hace, insisto, más de 500 años, ha calado especialmente en algunos de estos países y especialmente en España. Todas esas actividades que ahora podemos denominar como fraudulentas y que constituyen el origen de la economía sumergida son mucho más importantes en España que en otros países de Europa. Se estima, porque es una cuestión que no se puede medir muy bien, pero hay estimaciones que estiman que la economía sumergida en España oscila entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto, unos datos muy similares para Castilla y León o para Palencia, por supuesto. ¿Y ese dato del 20 o 25% de economía sumergida es mucho o es poco? Pues es mucho. Así a grandes rasgos podríamos decir que es el doble de lo que hay en Francia, el triple de lo que hay en Alemania o 5 veces más de lo que puede haber en países como Bélgica o como los países nórdicos. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que la economía sumergida en sí misma es algo negativo para un país, no solamente por esa parte de producción que se escapa del cómputo de la riqueza y que no se puede contabilizar dentro del Producto Interior Bruto. En España podríamos calcular que cada año esa economía sumergida asciende a 300.000 millones de euros, sino que tiene otras dos consecuencias importantes. La primera es que genera competencia desleal entre las empresas que sí cumplen, las que pagan a sus trabajadores, las que emiten facturas, y aquellas empresas que no lo hacen, lo cual es una situación además de injusta e inaceptable. Y la segunda es que reduce de una forma muy extensible la recaudación tributaria, lo que se recauda en impuestos en un país. Podríamos decir que en España cada año se deja de tributar por este tipo de actividades fraudulentas, por lo que es la economía sumergida, se deja de recaudar nada más ni nada menos que 75.000 millones de euros. ¿Y cómo es posible? Pues porque España es un país, como he dicho antes, de picaresca, donde hay una cierta tolerancia a este tipo de actividades. Por ejemplo, por dar un par de datos, el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su última oleada de encuestas de junio de 2024, encuestó a los españoles y estos dijeron en un 43% que creían que se pagaban demasiados impuestos en España y un 37% se llegó a afirmar que estaban seguros de que se pagaban muchos más impuestos en España que en la Unión Europea. Es más, hasta hay partidos de reciente creación que abogan directamente por no pagar impuestos. Por tanto, es un contexto, digamos, que tiene cierta aceptación o cierta tolerancia en España. ¿Qué decir a este respecto? Pues lo primero es que no es cierto que en España se paguen más impuestos que en el resto de Europa. Hay un indicador elaborado por la OCDE y por otras instituciones internacionales, que es la presión fiscal, que mide el cociente entre lo que se recauda en un país en impuestos dividido por el Producto Interior Bruto, eso es la presión fiscal, cuanto más presión fiscal más impuestos se pagan, donde dice que España se paga un 38%, esa es la presión fiscal de España, el 38%, y la media de Europa es el 41%, y hay países como por ejemplo Francia, donde se paga un 47%. Por tanto, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que la economía sumergida es una actividad negativa, que conlleva que los que pagan ese 38%, los que sí pagan impuestos, tengan la sensación de que pagan demasiado por una sencilla razón, porque pagan lo suyo
y la parte que le tocaría pagar al que defrauda. Por eso la sensación de presión fiscal, la sensación de pagar impuestos es mayor. Y dos, segunda cuestión, es que con esos 75.000 millones de euros que se dejan de recaudar cada año, se podrían financiar mejores servicios de educación, mejores servicios de sanidad o mejores servicios sociales. Por tanto, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que la economía sumergida habría que intentar erradicarla. ¿Cómo? Pues por la vía drástica, con más recursos de la agencia tributaria y otros organismos fiscalizadores, o la opción deseable, y es que la sociedad, la ciudadanía se concienciara de que es positivo eliminar esas prácticas fraudulentas de nuestro día a día. Primero, porque lo que no paga el que defrauda nos toca pagarlo a todos, y segundo, porque esos impuestos que no se recaudan, si se recaudaran, servirían para financiar unos mejores servicios de educación para nuestros hijos, unos mejores servicios sociales para nuestros mayores y una mejor sanidad para todos.